Hola amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a la 29ª emisión de El Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de una semana en la que, a pesar de no tener el dinamismo a la pauta de tiempos normales, igualmente nos obliga a correr detrás de ella como de costumbre. Decimos esto porque mientras esperábamos el show de los jefes, que tampoco fue, el presidente inauguró el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con un discurso muy encendido donde al parecer la hidrovía fue pasada a un segundo plano para pasar a una serie de consideraciones y pensamientos del presidente sobre el federalismo y sobre la cuarentena que para él no existe y para nosotros sí. Ni corto ni perezoso de entrada, aprovechó la ocasión para proclamarse como el más federal de los porteños. En su show de la demagogia, el presidente cargó de culpa la opulencia que el presidente ve en Buenos Aires, al menos desde su barrio de privilegio que es Puerto Madero. Y con esos dichos antiguos y desfasados de la realidad, nos remite a invocar la protección divina, como dice el preámbulo de la Constitución, como fuente de toda razón y justicia. O al menos eso fue lo que entendimos nosotros. Por las dudas, dice que no sabe si será él el que transformará a este país en un país federal en serio. Pero que sea él quien lo diga. Vamos a las imágenes. Y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Y la verdad es que siempre soñé con el momento en que alguna vez Buenos Aires le devuelva al resto del país todo lo que el resto del país le dio a Buenos Aires. Y tal vez deba hacerlo con un presidente porteño, no lo sé. Y lo que pase en esa hidrovía dejará de resolverse en una perdida oficina del centro de Buenos Aires. Lo que allí se decida será el consenso de las provincias litoraleñas de este río magnífico. Y ellos dirán de qué modo y a manos de quién entregamos el cuidado del río para que el río rinda del mejor modo como canal de transporte y como canal de crecimiento. ¿Qué estoy queriendo hacer con esto? Acercar el poder al interior del país. Que Dios no atienda solo en Buenos Aires. Que Dios esté en todas partes y atienda allí donde lo están necesitando. En otros tramos del discurso, habló más que nada como si fuera el soñador del Bailando por un Sueño en sus principios, y también nos recordó a Menem con sus vuelos a la estratosfera, algo más o menos así. Y que ya no lleguen solo 1.000.000 de camiones, que lleguen camiones y trenes cargados de producción, que por este río remonten, salgan al Atlántico y vayan al mundo a llenar de producción argentina. A las partes serias del discurso presidencial, si las hay, él mismo no perdió la oportunidad para una de esas reflexiones propias que harían que las animaladas de su antecesor, Mauricio Macri, no tengan nada que envidiarle. Habló sobre el coronavirus, haciendo lecturas desopilantes del destino que nos toca y quizás librando de culpa a él y a los gobernadores por todo el manejo de la misma. Y logramos que el virus deje de crecer tanto. Logramos, como dicen los epidemiólogos, amesetarnos. Y llevamos ya varias semanas en el área metropolitana de Buenos Aires, donde los casos se sostienen. Yo creo que, por algún motivo, el destino ha decidido que nos toque vivir en este tiempo esta pandemia. Porque tal vez los argentinos necesitamos que aparezca un virus que ninguno de nosotros, nadie de los que está acá, calculó el día en que fue electo que iba a soportar una pandemia. Claro, ¿cómo no podíamos habernos dado cuenta? Es el destino. No es culpa de ellos, pero el virus, al fin de cuentas, nos une.
El punto que más coincido con él está al final de su discurso, así que vamos allí. Gracias a todos y a todas. El presidente de la Nación anunció en la noche del viernes 28 que la cuarentena se extenderá hasta el 20 de septiembre. Lo hizo a través de un video, casi del formato de un spot de campaña o publicidad de actos de gobierno, en el que no dijo gran cosa. Lo que sí se repiten son esas contradicciones y la ya acostumbrada lectura antojadiza de los datos de la pandemia. El presidente sigue insistiendo con un continente americano construido a pedir de un imaginario, que es mostrar lo bien que está la Argentina con respecto al resto del continente en el manejo de esta pandemia. Para el gobierno nacional, América se compone de los países de Sudamérica de habla hispana y portuguesa, contando para esas estadísticas con la rara excepción de Venezuela, y el resto del continente para la rosada lo componen solo los Estados Unidos y México. No figura ninguno de los países de Centroamérica y el Caribe en el imaginario oficialista, ni siquiera la hermana República Socialista de Cuba. La Argentina en ese marco se muestra como un lugar donde la pelea contra el virus es brillante, teniendo en cuenta las confesiones gubernamentales sobre la veracidad y actualidad de la cifra, nos permitimos dudar de los números expuestos y que puedan explicar lo que se pretende demostrar con una estadística. Una comparación bien dibujada, sin vendernos organismos afines al gobierno, como fue el papelón que referimos en nuestra emisión 28 de los datos de la CELAC. Al menos esta vez no trata de adjudicarse los resultados y reconoce una obviedad que es para todos nosotros, que si los casos no son más, es por el esfuerzo de los trabajadores de la salud. Sostiene que la Argentina producirá una vacuna para toda Latinoamérica. ¿Cómo? Sí, tal cual como se oye. En el efecto sintético y propagandístico del video, crea una realidad paralela sintetizando en esa frase algo que no resiste el menor análisis. El presidente continúa su análisis, por llamarle de alguna manera, con otra frase matadora, asegurando que el país tiene un horizonte temporal mucho más claro, mucho más concreto. ¿Cuál? No lo dijo. Enunció además que hay 18 provincias con transmisión comunitaria sostenida. El gobierno mostró mucha preocupación por Jujuy y Mendoza, provincias gobernadas por Cambiemos. Cuando habla del AMBA, el presidente cree reconocer algunos datos alentadores, pero que no acompañó ni con filminas ni con enunciamientos de cuáles serían esos. Gracias a otros datos invisibles, dice que se puede avanzar a la realización de reuniones al aire libre de hasta 10 personas. El presidente deja así en offside a los comunicagadores, cuya postura anterior era de echarle la culpa a la gente por el aumento de los contagios, llegando al extremo de C5N de decir que desde que se hicieron las marchas anti-cuarentena aumentaron los contagios. Igualmente el presidente siempre abre el paraguas poniéndole al comportamiento personal de los ciudadanos el peso total de la cosa durante esta pandemia. Pudo haberlo hecho en menos de 5 minutos y medio, pero igualmente les brindamos el video completo del discurso presidencial anunciando la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre. Vamos a las imágenes. Ayer tuve una larga charla con los gobernadores y las gobernadoras de las provincias más afectadas por el coronavirus. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Acabo de terminar una reunión con el gobernador de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pensar un poco juntos qué pasos tenemos que dar frente a la situación en la que estamos. Los casos, las muertes y zonas afectadas en América están en aumento. A pesar de eso, en la Argentina la cantidad de fallecidos por millón de habitantes continúa siendo comparativamente menor a la de otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud, gracias al esfuerzo que hicimos como sociedad. El incremento de camas de terapia intensiva con respirador, la construcción de hospitales modulares y por el compromiso incesante de los trabajadores y trabajadoras de la salud. En ese tiempo, también la ciencia ha logrado grandes avances, con tratamientos y vacunas que se están investigando en Argentina. Produciremos en nuestro país una vacuna para toda Latinoamérica. Hoy tenemos un horizonte temporal mucho más claro, mucho más concreto. Por eso no podemos descuidarnos ahora. Actualmente hay 18 provincias con zonas de transmisión comunitaria sostenida. El problema
ya no es solo del AMBA. El problema está en todo el país. Como ya sabemos, si aumenta la circulación de personas, si nos relajamos y si nos descuidamos, no hay sistema de salud que aguante. Hace un mes y medio, el 93% de los nuevos casos estaban en el AMBA. En las otras provincias era solo el 7%. Ahora, en las provincias ese porcentaje se multiplicó por 5. Hoy representa el 37% del total de casos. Estamos muy preocupados por Jujuy, donde el sistema de salud está al límite y siguen aumentando los casos. También nos preocupa Mendoza, donde la circulación y los contagios se incrementan. Seguimos de cerca las acciones específicas que realizan Santa Fe y Córdoba con cierres localizados. Hay ciudades como General Roca o Tartagal donde los sistemas de salud no son tan robustos. Allí hubo un importante aumento de casos y de necesidad de camas en poco tiempo. Por eso, en común acuerdo con los gobernadores, tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre. El área metropolitana de Buenos Aires, como sucedió en el mundo y con las ciudades más pobladas, es la zona donde ha sido necesario mantener restricciones durante más tiempo. Parece haber allí algunos datos alentadores, pero no deben llevarnos a un estado de relajamiento ni confianza. Estamos muy lejos de haber resuelto el problema en el AMBA. Por eso hoy podemos dar algún nuevo paso al autorizar los encuentros de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo la distancia de 2 metros y el uso de barbijo casero. Esto estará vigente en todo el país y será implementado en cada jurisdicción. Pero del mismo modo, mantendremos la prohibición de reuniones de personas en lugares cerrados. Allí la posibilidad del contagio se incrementa significativamente. Con gran unidad social y política, la inmensa mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos y de las medidas de prevención. Es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo para lograr minimizar los riesgos. Es necesario que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, sea consciente del momento que vivimos, de la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros y de nosotras. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente al virus. Yo los invito a que sigamos trabajando como hasta ahora, que no naturalicemos los contagios, que son muchos, y que mucho menos naturalicemos las muertes. Lo que necesitamos es parar los contagios, y si paramos los contagios, vamos a parar las muertes. Los abrazo a la distancia con el cariño y el afecto de siempre. Hace unos días el expresidente Eduardo Duhalde salió con unas declaraciones bastante polémicas en el programa de televisión de Luis Novarecio. ¿Qué dijo el expresidente? Bueno, dijo que aventó al menos la posibilidad o el fantasma de que haya un golpe de Estado, una sonada popular, y hasta llegó a decir que difícilmente el año que viene haya elecciones. Es más, por un momento lo dijo sin ningún tipo de tapujos. Pero escuchemos lo que dijo el expresidente y después volvemos a este tema. ¿Es lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y Tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy
que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada. Tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, No, que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? ¿Se cae el sistema democrático? No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? 14 veces estoy diciendo. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No hay elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en ¿Pero 53. usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Acá en Fernández va a tener un Argentina. golpe? No, ¿dónde va a ser? Pero, ¿cómo se, digamos, no hay clase militar que lo haga? No hay. ¿Pero usted siente que la ciudadanía... No, la ciudadanía, sé que la ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero Bernstein dice que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que Alberto Fernández No va a sé qué sufrir un pensás vos. golpe? ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Por eso le decía, usted lo que Bueno, ve es un cansancio, o sea, un se genera descreimiento. se va a generar un clima. Un que se vayan todos. Pero por supuesto, es peor, porque esta es la peor, por lo menos la más compleja de las presidencias. El expresidente, que se lo veía muy cercano al gobierno, se ve que no tiene cómo explicar qué fue lo que quiso decir. Se entendió perfectamente qué es lo que dijo, pero bueno, teniendo en cuenta que este señor ha firmado acuerdos con el gobernador productivos, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno no puede tomarse a gracia viniendo de él estas palabras. Y lo peor es las estupideces que quiso decir para justificarlo. Se los pasamos a continuación porque hasta nos da vergüenza a nosotros decirlo por él. Vamos a las imágenes. Eso se repite todos los días. Sí. Y quiero decirle a mis hijas que yo no estoy excepto de tener eso, bueno, de esos temas psicóticos. No estoy exento. ¿Usted se dice parte de eso? No estoy exento de una vez. Exento. No estoy exento. A mí me puede pasar. Yo no me reconozco diciendo lo que dije. Pero guarda que estás diciendo que no estás exento de tener un brote psicótico. Pero por supuesto, ¿quién está exento? Bueno, pero ¿tenés o no tenés un brote? No es un brote psicótico, es un instante. Es de ver la tibieza ante una amenaza al sistema democrático, como fueron las declaraciones de Duhalde, aunque saliera después a decir que fue nada más que un episodio psicótico, como en el video que vimos anteriormente. Estas reacciones a través de dos de sus ministros y una nota de la agencia Telam parecen bastante tibias, tratándose de una amenaza real a la democracia. Así las cosas, Agustín Rossi salió a través de su cuenta de Twitter a decir que un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país. Las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático. Y la cuestión de que es improbable, es decir, como que no tiene mucha importancia las declaraciones del expresidente. Sabina Frederick salió también con sus propias declaraciones, es decir, recicló lo mismo que dijo Agustín Rossi también en su cuenta de Twitter, pero salvo esto y una nota en Agencia Telam, las reacciones no fueron muchas. Eran de esperar más, pero bueno, así están las cosas en la Argentina del lawfare, donde lo único que no tiene perdón es ser opositor al gobierno. Como la vieja teoría del general Perón que decía, para los amigos, todo, con el enemigo, ni justicia. Veremos qué pasa. Hasta aquí llegamos con el bloque 1 de esta 29ª emisión de El Irreverente.